Hola, ahora plantearemos las características de los conceptos de corriente alterna para poder definir el planteamiento y la solución de los circuitos. Cabe hacer mención que casi por lo general todo el estudio de los circuitos de corriente alterna pues van a requerir las características del concepto de fasores, donde esa característica, los conceptos de fasores, pues físicamente un fasor es aquel que tiene magnitud y sentido o desplazamiento. Así se hace la definición de un fasor o vector. Por lo tanto, nosotros desde el inicio que vimos la generación de tensión de corriente alterna, pues estamos involucrando este concepto. ¿Por qué lo estamos involucrando? Porque nosotros tenemos el desplazamiento angular de cada uno de los valores instantáneos del desplazamiento del conductor con respecto al tiempo o a la posición de la espira. Por lo tanto, estamos generando una tensión de onda senoidal, donde para cada uno de los casos nosotros vamos a tener de la posición un valor de tensión y un ángulo de desplazamiento. ¿Qué nos va a indicar esto? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que nosotros, por cada desplazamiento que va teniendo la espira, ¿sí? Nosotros vamos a tener, que en la espira vamos a tener este valor representado, y eso es un fasor que tiene la magnitud, que es la tensión B, y el ángulo de desplazamiento de la espira. Entonces, por lo tanto, ahí estamos viendo nosotros que la tensión se está manifestando como un vector. Por lo tanto, pues la cuestión de la tensión que tendremos en cada uno de los valores instantáneos, donde el valor instantáneo nosotros tenemos que B es igual a la B máxima seno de omega t más el ángulo, si es posible. Aquí el ángulo es 0 porque está partiendo del origen. Por lo tanto, tenemos aquí que la B va a ser un valor, ¿sí? Valor máximo, por lo tanto, esta va a ser el valor máximo por un desplazamiento angular de la espira. Y aquí tengo esta representación fasorial o vectorial, donde le llamamos de la forma polar. Y hoy vamos a interpretar las formas en las cuales se puede representar los fasores y los vectores. Entonces, aquí podemos ver el desplazamiento que va teniendo el conductor a través del corte de las líneas de fuerza, donde si nosotros partimos de esta posición, nosotros tendremos las características del vector representado en tiempo, en posición, y yo tengo aquí un valor aproximadamente, en este caso, de 50 volts, porque el valor máximo es de 100 y lo tenemos en este tiempo cuando tengamos el desplazamiento angular en esa posición. Sí, por lo tanto el conductor se va desplazando y tengo sus valores instantáneos donde tenemos esta posición, la magnitud y un ángulo. La magnitud, el siguiente ángulo o el tiempo en el cual está atravesando el conductor. Después, ¿qué es lo que sucede? Llega a un valor máximo y el desplazamiento angular sigue en esta posición y por lo tanto la tensión empieza a decrecer dependiendo de las características también de su magnitud. Yo tengo aquí una magnitud de las tensiones que se están engendrando para cada uno de los casos, representado por la posición de la espira. Y así nosotros tenemos hasta tener toda una revolución completa, donde estamos manifestando pues que la tensión generada también se manifiesta como un vector. El valor de la tensión también será representado como un fasor. Lógico, ya cuando las características del generador alimenten una carga, pues vamos a ver, dependiendo de los elementos pasivos, inductancias, resistencias o capacitancias, pues tendremos el desplazamiento angular de cada una con respecto al elemento pasivo. Ahora, recordando nosotros que las características de tensión y corriente que se tienen en una inductancia y en una capacitancia están manifestados por la siguiente gráfica, donde lo recordaremos nosotros que en el caso del capacitor, para un tiempo infinito, yo tengo las características del capacitor, donde qué es lo que va a pasar con la tensión y la corriente. Nosotros pues aquí, bajo estas condiciones, que la tensión, cuando el tiempo tiende a infinito, la tensión se hace cero, se hace máxima, y la corriente se comporta como circuito abierto y es una corriente que tiende a cero.
Por lo tanto, en la inductancia tendremos nosotros caso inverso, tendremos el tiempo, ¿sí? En el caso de la inductancia, tendremos nosotros el tiempo y las características de tensión y corriente, pues muy similares a las condiciones que vemos ahí. Y te dice que en una inductancia para el tiempo que tiene infinito, el conductor se comportaría como un cortocircuito, como un circuito puente. Por lo tanto, la corriente toma valores que tienden a infinito y el voltaje se hace cero por la ley de Ohm, que es un cortocircuito. Por lo tanto, bajo este recordatorio, nosotros pues tendremos que si a esas características de tensión y corriente les manifestamos nosotros la condición de ¿qué? De que si la tensión, si la I en general, yo tengo que la tensión en la resistencia es la ley de Ohm, resistencia por la corriente, ¿sí? Nosotros tendremos pues nosotros que la tensión en la resistencia, cuando la tensión, si la corriente es I máxima, pues tenemos nosotros igual una onda senoidal, y así si tenemos la tensión, si cuando la corriente se haga una onda cosenoidal, pues también tendremos una onda cosenoidal en base a la tensión y la corriente. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que sucede en las características de la autoinducción? La autoinducción se define con este tipo de expresión que es la inductancia diferencial de la corriente con respecto al tiempo. Si la tensión nos la dan en el seno, nosotros derivamos las características del seno, nos va a dar que un coseno de acuerdo a la onda angular, donde vamos a ver nosotros más adelante que este concepto que yo tengo aquí, este concepto va a ser la oposición que va a tener la inductancia, llamado como una reactancia inductiva, y lo mismo sucede en el caso cuando la tensión es esta función, uno va a dar la derivada del cosenos en menos senos, y tengo aquí, y vamos a manifestar también las características de esta reactancia inductiva. Sí, y ¿qué es lo que sucede en las características de la capacitancia? La definimos con la expresión que es el inverso de la capacitancia integral de la corriente en función del tiempo. Por lo tanto, si la corriente es una señal IM seno de omega t, pues nosotros integramos y nos va a dar esta función, donde aquí vamos a tener nosotros este concepto como la oposición, conocido como una reactancia capacitiva. Lo mismo sucede en este tipo de acción, y se completa lo que es la ley de Ohm de la corriente entre la oposición, y esa es la característica que nosotros ya vimos para tener la acción. Pero veamos pues nosotros que ya aquí la inductancia y la capacitancia vamos a tener una acción de oposición conocida como una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva, donde vamos a ver nosotros que el desplazamiento angular entre la tensión y la corriente, en este caso, es una onda cosenoidal, y aquí es una menos onda senoidal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues tendremos en la parte inferior nosotros qué es lo que va a pasar cuando aplicamos la ley de Ohm, donde la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si el voltaje es V máxima seno de omega, pues es también una onda senoidal, y aquí tengo el valor máximo de la señal, que es una IM. Acá, ¿qué es lo que sucede en este aspecto? Cuando la función es una onda cosenoidal, volvemos a tener y se vuelve a cumplir aquí la ley de Ohm, que esta será la I máxima de una onda cosenoidal. ¿Qué sucede en la autoinducción? Pues bueno, si nosotros tenemos la integral ahora, el inverso de lo que sucede en la capacitancia, yo tengo que ahora es entre la inductancia integral del voltaje derivada del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la tensión es una función senoidal? ¿Qué es lo que va a pasar con la corriente? Se vuelve una onda menos cosenoidal, ¿sí? Una cosenoidal opuesta, y volvemos a tener aquí lo mismo, que es la posición como la reactancia inductiva, que es lo que vamos a retomar más adelante. Y aquí ya tenemos la interpretación de las señales que vamos a observar en nuestro estudio en el análisis de los circuitos eléctricos de corriente alterna. Ahora, haciendo el planteamiento como lo vimos en la tablita, si nosotros vemos las características en la capacitancia, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Que cuando le aplicamos una tensión de una fuente de corriente alterna que nos dé un valor máximo seno de omega t, o sea, una onda senoidal, aplicando la fórmula de la corriente para este tipo de elemento,
nosotros que va a ser a la inversa de 1 en L integral del voltaje máximo seno de omega t, que es la función de la tensión. Por lo tanto, integrando esta función me va a dar que es el valor máximo sobre las características de la oposición, que nosotros vamos a conocer esto como una reactancia inductiva y sale de la misma expresión, ¿sí? Y por el menos coseno del ángulo. Por lo tanto, haciendo las características fasoriales y gráficas, nosotros tenemos que la tensión de la función de la tensión de aplicación de la fuente es una onda senoidal definida con esta expresión. Por lo tanto, utilizando aquí la característica del integral, nosotros vamos a tener una función de onda, una onda menos cosenoidal, y es la característica de la tensión y la corriente. Por lo tanto, si nosotros lo representamos esto en forma fasorial, nosotros tenemos que la característica de la onda senoidal que parte de cero, por lo tanto yo tengo el valor de la tensión, en este caso sería cis de 0 grados, y la característica de la corriente va a ser una tensión I de menos 90 grados. Por lo tanto, si aplico, y es importante ver que los fasores se pone una letra más fuerte, mucho más fuerte, más intensa, o un sombrerito aquí en cada uno de los parámetros para definir que son vectores o fasores. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm en forma fasorial, pues tenemos que la tensión, sí, fasores es con un ángulo de desplazamiento de 0 grados, ¿sí? Entre la oposición, que nos va a dar que las XL que me da en esta expresión, yo tengo que la característica de la corriente, se dice en este caso que la corriente está atrasada con respecto al voltaje, y entonces pues la característica de reactancia que yo tengo aquí va a estar adelantada 90 grados para obtener esta ecuación a partir de la condición de la ley de Ohm. Por lo tanto, ahí podemos ver nosotros que ya empezamos a plantear la condición de fasores en esta acción, ¿sí? Entonces, lógico, sabemos que la bobina en su estado puro, pues no existe una pequeña resistencia de que es debida a los conductores, pero este es en forma ideal, un capacitor en forma ideal, o la inductancia de una característica que nosotros tenemos aquí, pero entonces aquí nosotros tenemos la condición de que en este vector que vamos a ver ahorita tenemos una división de la corriente en el capacitor. Yo tengo, observemos aquí, tengo una característica de la letra L. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que estoy hablando del planteamiento para una característica de una inductancia. Quiero ser muy claro porque a veces confirmo yo esta acción para la atención de los jóvenes que algunas veces están distraídos. Por lo tanto, la característica de inductancia lo tengo con ese tipo de definición, y por lo tanto en la inductancia la característica de la tensión y la corriente va a estar atrasada a 90 grados. Entonces hay que tener mucho cuidado para hacer énfasis en los muchachos, hacer este tipo de planteamiento, porque esta visión ya se vio anteriormente. Por lo tanto, nomás es recordar el hecho y hacer una remembranza para poder ver, ¿sí?, de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que estamos manifestando en el pizarrón. Si yo hablaba aquí de capacitancia y yo tengo aquí una acción de inductancia, me estoy contradiciendo. Por lo tanto, el chamaco ahí debe de repercutir y debe de poner su moción de que está atendiendo. Yo estoy hablando de unas características de clase real, o sea, en forma directa, para que el chamaco, de acuerdo a esta situación a distancia, pues manifieste esta acción, no se deje llevar nada más por lo que uno está diciendo y porque el video está presentado. Entonces, aquí tenemos, y quiero ser muy claro, las condiciones en las características de la inductancia, donde la tensión y la corriente tienen un desplazamiento angular de 90 grados, y se dice que la corriente está atrasado con respecto a la tensión, y aquí lo vemos gráficamente, donde yo tengo una característica atrasada con respecto a la tensión y la inductancia. Lógico, hablo de atrasado. Si yo hablaba de adelantado, esta señal, en lugar de estar aquí, debe estar por este punto, cuando hable de adelantado, ¿sí? Entonces, esto nos va a suceder cuando veamos las condiciones del otro elemento pasivo, como lo es la capacitancia. Bueno, ahora, siguiendo con el otro elemento pasivo conocido como capacitancia,
si la tensión de alimentación al capacitor es una onda de tipo senoidal que nos proporciona la fuente de corriente alterna, por lo tanto, matemáticamente nosotros expresamos que la corriente del capacitor es igual a la capacitancia por la diferencial de la tensión en función del tiempo, como la función de la tensión es V máxima seno de omega t, nosotros derivamos y tenemos aquí que la corriente es igual a WC V máxima coseno de omega t. Por lo tanto, yo la puedo definir esta expresión, ¿sí? Como ¿quién? Como una I máxima por el coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está indicando esto? ¿Cómo determino la oposición que voy a tener aquí para la corriente máxima? Porque aquí la oposición por la tensión no se cumple la ley de Ohm. Por lo tanto, ¿qué me dice la ley de Ohm? Que la oposición o la resistencia, en este caso reactancia capacitiva, es igual a voltaje sobre la corriente, donde tenemos nosotros que el voltaje máximo sobre la función de la oposición con respecto a la tensión, que es esta expresión eliminamos los voltajes máximos y vamos a nosotros obtener que la reactancia capacitiva es 1 sobre WC, ¿sí? Quiere decir que esta es nuestra reactancia capacitiva en el circuito. Por lo tanto, si nosotros ahora expresamos la tensión y la corriente gráficamente, la tensión tiene una onda senoidal, lógico, el resultado de la corriente es una onda cosenoidal, ¿sí? O sea que está desplazada a 90 grados una con respecto a la otra. Por lo tanto, eso lo podemos definir nosotros usando los fasores o vectores, donde tenemos que la tensión se encuentra en fase y la característica de la corriente está adelantada a 90 grados. Por lo tanto, nosotros decimos pues que la corriente es igual al los vectores de voltaje y reactancia capacitiva, y se cumple pues que la corriente en este caso debido a la reactancia está adelantada a 90 grados, y ahí podemos ya definir los elementos pasivos y que tenemos en el circuito. Por lo tanto, ya estamos hablando de fasores, estamos hablando de una resistencia, de una reactancia, de una capacitancia, que son valores resistivos, ¿sí? Inductivos, y esas acciones o esa manifestación, si nosotros lo podemos representar los tres elementos de pasivos en un circuito fasorial, pues nos quedarían de la siguiente manera, ¿sí? Nosotros tenemos que la resistencia de un circuito estaría sobre el eje de los reales positivos, ¿sí? Y aquí tengo los imaginarios, y lo imaginario, por lo tanto, en la parte superior, aquí en este elemento, tendríamos una reactancia ¿de qué tipo? Una reactancia que está adelantada con respecto a la resistencia. ¿De qué valor, de qué acción estamos hablando? ¿De una inductancia o de una capacitancia? ¿Sí? Pensemos, reflexionemos, qué tipo de reactancia voy a tener aquí. Una reactancia inductiva o una reactancia capacitiva, donde se está adelantando la reactancia con respecto a la resistencia. ¿De qué estaríamos hablando? De una reactancia inductiva, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos hablando hacia la parte inferior? Sería una reactancia capacitiva, ¿sí? Que nos está representando estos fasores ya representados como este valor menos J. Por lo tanto, la reactancia inductiva será igual a un valor de JXL, y la reactancia capacitiva será menos JXL. Si nosotros manejamos la corriente, que es igual al voltaje sobre la oposición, que nos dice que el voltaje es igual a una tensión cis de 0 grados, y si hablamos de una reactancia inductiva, tengo XL, cis de ¿cuánto? De 90 grados. Por lo tanto, que yo tendré una magnitud de la corriente con un valor negativo. Y así estamos representando los fasores reactancia inductiva y reactancia capacitiva, ya como unos fasores con valor real y valor imaginario. Y la resistencia en un circuito. Por lo tanto, ya estoy hablando de estos fasores imaginarios y los reales. Todas las reactancias estarán representadas sobre los valores imaginarios, tanto positivos como negativos. Por lo tanto, ya estamos hablando de fasores respecto a las
elementos que intervienen en un circuito de corriente alterna.